Sean bienvenidos a este video curso de derivadas, en donde les voy a mostrar cómo ustedes pueden derivar desde cero, ¿ok? Aquí es conocimiento cero para derivar. Si ustedes no saben nada acerca de derivadas, este es el video perfecto para que puedas aprenderlas desde cero, ¿ok? Entonces, yo quiero darles primeramente unos conceptos que van a ir viendo más adelante para que así no se me vayan a perder en el curso, ¿ok? Digamos que son los conocimientos previos que debe de tener uno de álgebra para poder entrar al mundo del cálculo diferencial, en mi caso, que les voy a enseñar derivadas, ¿ok? Entonces, lo primero es enseñarle las partes que tiene, digamos, un término. Digamos que tenemos una letra X, ¿ok? Tenemos una letra X con un exponente 2 y acá un coeficiente 5, ¿ok? Y como van notando, yo ya les voy diciendo unas palabras clave. ¿Cuáles son? Bueno, que el número que está aquí se le llama coeficiente, ¿ok? Perfecto. Ese es el coeficiente. Luego tenemos una letra que en este caso sería la X que miras tú aquí. Este sería la variable, o pueden ser varias variables, ¿ok? Pueden ser varias, puede ser una, pueden ser dos variables. Incluso puede haber una X y una Y aquí, ¿verdad? Entonces, puede ser eso, lo que tú quieras, pero a fin de cuentas son variables. Las letras son representadas como variables, ¿ok? Y puede haber un número, puede existir un número que esté arriba, ¿sí? Arribita de una letra de la variable, la cual tiene el nombre de exponente, ¿ok? Entonces, tenemos tres cosas. El coeficiente, que es 5, en mi caso, todos los números son coeficientes. Las variables, todas las letras son variables. Y los números pequeños siempre van a ser los exponentes, ¿ok? Perfecto. Vamos ahora sí a empezar a explicar lo de las derivadas. No les voy a dar una explicación gráficamente de ella, sino les voy a dar este curso enfocado en ejercicios de cálculo diferencial de las derivadas, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con nuestra primera derivada. Ahora sí, en las derivadas podemos anotarlas de diferentes maneras. Por ejemplo, existe la de f de x, ¿sí? Que esta es lo mismo que poner esta y es lo mismo que poner esta, ¿sí? Son tres formas de escribir una derivada. Por ejemplo, si yo quiero saber la derivada de el número 5, entonces puedo anotarla como f de x igual a 5. Entonces quiero saber la derivada de 5. Ahora puedo ponerlo también como y igual a 5, ¿ok? Perfecto. Y también puedo anotarla así, como está normalmente en los formularios, en la cual nos dice lo siguiente: la derivada de lo que vas a derivar respecto a x, ¿ok? En este caso yo voy a derivar el 5, ¿ok? O si se les complica mucho no lo hagan, vamos a eliminarlo para que no lo vuelvan a ver aquí. Pero yo nada más les digo de una vez que se lo pueden encontrar. Entonces, normalmente se encuentran estas dos, ¿ok? Entonces vamos a empezar a derivar con f de x, que es lo mismo, y derivar con y igual a 5, que es lo mismo, para que de una vez vayan sabiendo esto, ¿ok? Perfecto. Vamos a derivar con la letra y, ¿ok? Para que sepan que es lo mismo, que no importa cuál usen, las derivadas van a ser lo mismo, ¿ok? Perfecto. Entonces yo quiero saber la derivada de 5. En las derivadas nosotros tenemos un formulario, ¿sí? Tenemos muchas fórmulas. Yo nada más les puse 7 porque son las primeras y las más utilizadas. Pero hay muchas que tienen hasta incluso logaritmos naturales, logaritmos normales. Tiene coseno y seno, etc. Entonces las primeras son las que les voy a mostrar en esta serie de videos. Y después más adelante las más complicaditas, ¿ok? Entonces primero tenemos la que dice d de x c igual a 0, ¿ok? Perfecto. Tú vas a decir, ¿qué es esto? Bueno, en las derivadas, para tú poder derivar, tienes que utilizar obligatoriamente las fórmulas de las derivadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a la solución de ellas. Entonces, vamos a derivar la derivada de 5. ¿Qué es el 5? Bueno, habíamos dicho que el número 5, ¿sí?, era un coeficiente, ¿verdad? Un coeficiente. Por lo tanto, si este es un coeficiente,
En las derivadas funciona igual, es decir, la derivada respecto a x, o sea que estamos trabajando respecto a x, estamos trabajando con las variables x o una variable cualquiera, pero estamos trabajando con la c. Esta c significa constante y las constantes son los coeficientes, ¿ok? Las constantes en las derivadas, anoten eso, las constantes en las derivadas son todos los números, cualquier número. Entonces, la derivada de una constante siempre va a dar 0, ¿ok? Esa es la primera que debemos de sabernos. La derivada de una constante es 0. Entonces vamos a ponerle aquí que esto es una constante, ¿sí? El coeficiente es lo mismo que una constante, ¿ok? Y le vamos a poner, como su nombre lo dice, constante, ¿ok? Perfecto. Como habíamos dicho, cualquier número es constante. Por ejemplo, el 10 es constante, el 100 es constante, el 300 es constante, el 2, el 4, el 6, 1.000.000 incluso también es una constante. Entonces, cualquier número que tengas va a dar 0. Eso es una regla de derivación, ¿ok? Entonces, ya sabiendo esto, ¿cuál es la derivada del número 5? Pues es 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se anota eso? Bueno, se anota de la siguiente manera. Vamos a borrar esto. Y se anota de la siguiente manera. Vamos a ponerlo, a reescribirlo aquí. La derivada de 5. ¿Cuál es la derivada de 5? Es 0. Ok, perfecto. La derivada de una constante es 0. Si se fijan, yo aquí coloqué una comilla arriba. Esto representa que ya derivaste, ¿sí? Que ya derivaste la función. En este caso, la derivada de 5 es 0. ¿Ok? Entonces, la derivada de 5 es 0 porque es una constante. Ahora, la derivada, te voy a poner un ejercicio aquí rápido. La derivada de 255, ¿cuál es? Es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los números siempre van a dar 0 porque son constantes. Perfecto. Has aprendido la primera regla de derivadas. Eso nos va a ayudar mucho más adelante, ¿ok? Entonces, vamos a borrar esto de aquí. Y ahora sí nos pasamos con la siguiente derivada, que es la 2. ¿Qué nos dice la derivada 2? Que es lo mismo prácticamente que la otra, solo que cambia una cosita. Vamos a ver la segunda fórmula que tenemos aquí, que nos dice lo siguiente. La derivada respecto a x de una variable x. También pueden ver que en vez de x, en los formularios venga la letra v, ¿sí? Por ejemplo, se lo voy a anotar aquí. Miren, aquí voy a poner fórmula 2, la derivada respecto a x de una variable v, ¿sí? Que es 1, ¿ok? Entonces, esto es lo mismo, nada más lo transcribí con diferentes letras. Esto los puede llegar a confundir en algún momento, es por eso que hago la aclaración. Entonces, una variable es representada como v, pero en este formulario la variable la representan como normalmente es una x, ¿ok? Entonces, v es igual a 1, la variable siempre va a valer 1. Entonces, para que no nos hagamos bolas, simplemente vamos a conocerlo como variable la x, ¿ok? Vamos a llamarle variable, perfecto. Ahora sí vamos a ver cuál es la derivada de una variable. Bueno, pues la derivada de una variable siempre va a dar 1. Si se fijan, es lo mismo que lo anterior de las constantes. Las constantes, los números, sus derivadas siempre va a ser 0. Y acá, en cambio, las variables siempre va a ser 1. Entonces vamos a ver un ejercicio de esto. Queremos derivar, digamos, x, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la derivada de x? ¿Sí? ¿Cuál es la derivada de x? Bueno, pues nos dice que cualquier variable siempre nos va a dar 1, ¿ok? Entonces, por lo tanto, la derivada de x siempre va a dar 1, ¿ok? Y cualquier letra que tengamos, por ejemplo, si tenemos la derivada de z, digamos, pues esto ya sabemos que es 1. La derivada de la letra z es 1, ¿ok? Y también puede ser otra, no sé, w, digamos, la derivada de w siempre va a ser 1, ¿ok?
Perfecto. Entonces la respuesta de esta segunda fórmula es que la derivada de cualquier variable siempre va a dar 1. ¿Ok? Perfecto. Vamos a pasar con lo siguiente, que es la derivada de una constante multiplicada por una variable. Es decir, ya se juntan las dos, se multiplican. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues ahorita van a ver rápidamente. Entonces tenemos que la tercera fórmula es la siguiente, la derivada respecto a x de la constante multiplicada por la variable. No sé si ustedes sepan, pero cuando ven dos letras o dos variables juntas, se están multiplicando, ¿sí? Solo que no se alcanzaría a ver. Se acostumbra a poner así, miren. Por ejemplo, ahí está cx, ¿sí? En realidad hay un punto ahí muy pequeño que no se alcanza a percibir, que se está multiplicando c por x, ¿ok? Pero no se ve. Entonces, eso es la fórmula, que es lo que nos está diciendo, que se está multiplicando la constante por la variable x, ¿sí? Entonces, la constante por la variable, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos a ver un ejercicio de estos. Por ejemplo, ya habíamos dicho que era una constante, un número cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, 5, ¿ok? Y vamos a poner ahora una variable, vamos a poner x, ¿ok? Habíamos dicho que cualquier letra, vamos a poner x, porque tradicionalmente se pone esa, ¿ok? Entonces la derivada de una constante por una variable, ¿ok? Vamos a poner aquí constante como c y aquí vamos a poner una variable como v, ¿ok? Entonces prácticamente va a ser c por v, constante por variable, ¿ok? Esto da como resultado constante por variable, que siempre nos va a dar igual a la pura constante sola, es decir, como que elimina la variable. Por lo tanto, ustedes cómo van a deducir cuál es la derivada de 5x, ¿ok? ¿Cuál es la derivada para ustedes de 5x? Siguiendo la fórmula 3. Bueno, pues como c es la constante y la b es la variable, ¿qué nos dice aquí? La constante por la variable es igual a constante sola. Es decir, ¿cuál es la constante? Pues sería el 5. Y esta sería la respuesta de esta derivada aplicando la tercera fórmula. Constante por variable. ¿Ok? ¿Se entendió? Vamos a hacer otro ejercicio para ver si entendieron. Vamos a poner ahora un 2 y un w. ¿Ok? ¿Qué pasa si tengo una constante multiplicada por una variable? Bueno, pues simplemente sabemos que constante por variable siempre va a quedar la constante, ¿sí? Sola, ok, perfecto. Un último ejercicio para que agilicemos esto. ¿Cuál es la derivada de, digamos, 6x? ¿Ok? ¿Cuál es la derivada? No olvidemos poner la comilla aquí. ¿Cuál es la derivada de 6x? Pues es 6. Si se dan cuenta, siempre vamos a ir borrando el x así en términos generales, no matemáticos. Pues eso es muy fácil de realizar. Ya hemos visto las primeras 3 derivadas. Vamos a ver la cuarta derivada en la siguiente clase, y la quinta y la sexta y la séptima, y vamos a ir viendo todas. Entonces aquí son los primeros pasos para que puedas introducirte a este curso de derivadas. Si este video te está ayudando, si este curso se está realmente ayudando, deja tu me gusta y suscríbete y espera los nuevos videos. Espero que te haya gustado esta introducción a las derivadas desde cero y nos vemos en la próxima clase.